Hola, nosotros somos Maite González, Diana Tirado, Kiomi Nao, Andrés Miguel. y Berenice Bato. El factor de riesgo más importante que deben considerar quienes trabajan en la industria alimentaria es el relacionado con la salubridad en los procesos de elaboración y manipulación de los alimentos. El éxito de una organización alimentaria está directamente relacionado a su capacidad de ofrecer productos de gran calidad y al cumplimiento de los estrictos estándares de higiene existentes en la actualidad. Es por ello que a mediados del siglo XX fue creado el HACCP, un proceso preventivo utilizado por la industria alimentaria para garantizar la inocuidad y salubridad de los alimentos que producen o manipulan. El análisis de peligros y puntos críticos de control, más conocido por sus siglas en inglés HACCP, es un sistema de administración que aborda la seguridad alimentaria a través de la identificación, análisis y control de diversos factores y peligros como los físicos, químicos, biológicos y últimamente radiológicos. En el Perú, en el año 1998, en el Decreto Supremo 007, se recomendó su implementación gradual en la industria alimentaria y en el año 2006, la Resolución Ministerial 449 aprueba la norma sanitaria para su aplicación del sistema. Sus objetivos son establecer en la industria alimentaria un sistema preventivo de control que asegure la calidad sanitaria de los alimentos y las bebidas desde la materia prima hasta el producto terminado. En cuanto a la historia, tenemos que a partir de los años 60 se desarrolló este concepto gracias a la Pillsbury Company, el Ejército de los Estados Unidos y la NASA, que implementaron este término en la producción de alimentos inocuos para el programa espacial. Y luego en el año 1993 tenemos que la Comisión del Códex Alimentarios incorporó este sistema HACCP en su 20ª reunión en Ginebra, Suiza. En cuanto a las directrices para la aplicación de este sistema, tenemos que antes de aplicar el sistema hay 3 directrices que tienen que seguirse. La primera son los principios generales de higiene de los alimentos Códex, los códigos de prácticas del Códex y la legislación correspondiente de materia de inocuidad de los alimentos. ahora les voy a hablar sobre la secuencia lógica para la implementación del sistema HACCP. El primer paso es la formación del equipo HACCP, seguida de la descripción del producto, la descripción del uso previsto, la elaboración del diagrama de flujo y la verificación situ del diagrama de flujo. Seguido de estos pasos tenemos los 7 principios HACCP. El primero es el análisis de los peligros, la determinación de los PCC, establecer los límites críticos, establecer el procedimiento de monitoreo, establecer las medidas correctivas, establecer los procedimientos de documentación y finalmente la validación y verificación. En cuanto al primer paso, que es la formación del equipo, se debe tener en cuenta que este debe ser un equipo multidisciplinario. También se debe definir un líder y nombrar a cada uno de los miembros y definir el puesto que va a desempeñar en el sistema. Los miembros deben contar con experiencia y recibir capacitaciones de BHM y HACCP. El paso 2, que es la descripción del producto, debe tomar en cuenta que se debe poner el nombre del producto, el nombre científico, la composición, el tratamiento y conservación, la presentación y las características del envase y embalaje, las condiciones de almacenamiento y distribución, también la vida útil del producto, las instrucciones de uso, el contenido de rotulado o etiquetado, el destino y el uso esperado del consumidor. Tenemos un ejemplo. En este caso se está intentando ver cómo sería la descripción de un tomate. El nombre científico es Solarum y Copercirum. La composición química es como la que detalla la imagen. Y las características físico-químicas que se tomaron en cuenta son que tiene un tamaño mediano, un color rojo intenso y una textura lisa. En cuanto al tratamiento de conservación y esterilización, congelación y los métodos correspondientes, se sabe que el tomate debe ser conservado a temperaturas de entre 10 y 15 grados Celsius y a una humedad de 85 a 90%, de modo que así se pueda conservar de mejor manera. Ahora vamos a hablar sobre el uso previsto. Eso se refiere a para qué, cómo, cuándo y quién va a consumir determinado producto.
Por ejemplo, ¿con qué intención se va a consumir? ¿Cómo afecta el contacto con otras materias primas o ingredientes en caso de que se utilicen de manera conjunta? ¿Quiénes consumen? Por ejemplo, el público que va a consumir determinado producto, que pueden ser intolerantes a la lactosa o celíacos. El peligro que significa de repente algún consumo de un producto animal, como las croquetas, por un humano, independientemente si es accidental o desintencionado. Además tenemos la elaboración del diagrama de flujo. Como objetivo, tiene identificar los peligros potenciales a lo largo de todo el proceso. Como recomendación, se dice de que las empresas deberían usar diagramas prediseñados por el sector y complementarlos en caso sea necesario o en caso tenga alguna observación que pueda aportar. Para esto hay diferentes parámetros, por ejemplo, plano de instalaciones y distribución de equipos, materias primas, acceso para suministro de servicios de redes públicas y otros materiales, secuencia e interacción de todas las fases en el proceso, procesos externalizados y trabajo subcontratado, parámetros del proceso, posibilidades de retrasos en el proceso, reprocesado y reciclaje, separación de las zonas de bajo riesgo, cuidados especiales y alto riesgo, productos terminados, productos intermedios y semiprocesados, subproductos y residuos. Todo esto con el fin de siempre estar pendiente ante cualquier peligro a lo largo del diagrama de flujo. Además tenemos la verificación in situ del diagrama de flujo. Esto consiste en visitar la planta y ver si todas las operaciones han sido debidamente incluidas en el diagrama de flujo y no hay ninguna que esté faltando. Se recomienda realizar la verificación para cada uno de los productos. También tenemos el análisis de peligros, que consta en realizar una lista de todos los peligros en todas las etapas desde el inicio hasta el fin de la fabricación. Se toman en cuenta diversos factores, como por ejemplo la probabilidad de que surjan peligros y la gravedad en su efecto para la salud humana, la evaluación cualitativa o cuantitativa de la presencia de peligros, la supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados, la producción o persistencia de toxinas, agentes químicos o físicos en los alimentos y las condiciones que pueden dar lugar a la instalación y supervivencia y la proliferación de peligros. Luego de haber hecho la lista de peligros, es indispensable analizar cuáles de ellos se deben controlar para poder eliminar o reducir los riesgos, para que este alimento no sea inocuo. Enseguida se tiene que aplicar una medida sanitaria para que el control de este peligro sea eficaz y por último se tiene que determinar la probabilidad de que este peligro ocurra y el efecto y la severidad que va a tener en la salud humana. Para poder ejemplificar esto, vamos a suponer que tenemos una empresa de hamburguesas y que una de las etapas del proceso es el pesaje y el molido. Este pesaje y el molido tiene, por ejemplo, dos tipos de peligros, que pueden ser biológicos y físicos. El biológico puede ser la salmonela y el físico puede ser que se pasen fragmentos de metales. Entonces se tiene que evaluar si este peligro es potencial. El primero no sería un peligro potencial en esta parte del proceso, pero el segundo sí, porque se puede dar una contaminación física por fragmentos de metales que provienen del molido. Entonces, una medida que podría ser implementada es que se den programas de mantenimiento a los equipos. Enseguida tenemos la parte 7, que es la determinación de los puntos de control críticos, que los puntos de control críticos, ese es el punto en donde se puede aplicar un control para prevenir, eliminar o reducir los niveles de peligro para que estos sean aceptables. El mismo peligro puede ocurrir en varias partes del proceso y si es que no se logra controlar en una etapa, se tiene que cambiar el proceso o ver en qué otras etapas de este proceso se puede implementar una medida para así poder controlar este peligro. Y con el ejemplo que hice de las hamburguesas, este sí sería un punto de control crítico porque en primer lugar se encuentra entre las primeras fases del proceso y va a hacer que se afecte la materia prima y que a la larga puede afectar que el alimento sea inocuo. Luego sigue el paso 8, que es establecer límites críticos, que pueden haber diferentes límites críticos y estos pueden ser niveles de humedad, de pH, el tiempo, mediciones de temperatura y también se pueden establecer límites operativos que son mucho más restrictivos y se establecen antes de que se infrinja este límite crítico como para tener un margen de seguridad mayor. Y por ejemplo, con el ejemplo de las hamburguesas, el límite crítico que se puede implementar en este punto de control crítico sería que
en la fase del molido, la ausencia de fragmentos de metales sea mayor a 0.05 milímetros. El paso número 9 es establecer procedimientos de monitoreo. Se debe designar a la persona que estará a cargo de efectuar la vigilancia de los PCC en relación con sus límites críticos. Mediante el monitoreo se podrá detectar pérdidas de control en el PCC y deberán corregirse. Si la vigilancia no es continua, su grado o frecuencia deberá ser suficiente como para garantizar que el PCC esté controlado. Se involucra el personal de la línea de producción, los operarios de equipos, los supervisores, el personal de mantenimiento y el personal de aseguramiento de calidad. En el caso de la hamburguesa, el monitoreo sería a través de monitores que detecten si existen fragmentos de metales en las hamburguesas. El siguiente paso es establecer medidas correctivas. Las medidas correctivas son medidas específicas para cada PCC del sistema HACCP y deberán tener en cuenta la situación más desfavorable posible y también deberán basarse en la evaluación de peligros y usos. Estas medidas deberán asegurarse que el PCC esté controlado. Si la vigilancia determina que no se cumplen los límites críticos, demostrándose así que el proceso está fuera de control, se deberán adoptar inmediatamente medidas correctoras. En el caso de la hamburguesa, la acción correctiva sería desechar las porciones de hamburguesas que contengan metales. El paso número 11 es establecer procedimientos de documentación. El sistema HACCP deberá contar con un sistema de registro y de documentación eficaz y preciso. La documentación deberá estar incluida como parte de la liberación de producto de la organización y debe ser revisada por el coordinador HACCP. Un ejemplo es el que se presenta aquí. La documentación contiene el análisis de peligro, la determinación del PCC, la determinación de los límites críticos y el registro que contiene las actividades de vigilancia de los PCC, las desviaciones y medidas correctivas y las modificaciones introducidas en el sistema HACCP. La documentación en el caso de la hamburguesa sería a través del registro del producto descartado y también a través del control de la producción. Finalmente tenemos la validación y la verificación. La verificación son aquellas actividades que no son de monitoreo, pero determinan la validez del plan. Mientras que la validación es un proceso que busca recopilar y evaluar la información técnica y científica con el fin de determinar si el plan está controlado efectivamente. Se deberá determinar si el sistema HACCP funciona eficazmente utilizando distintas actividades de comprobación. Primero, el examen del sistema HACCP y sus registros. Segundo, el examen de las desviaciones y de los sistemas de eliminación de producto. Y finalmente, la confirmación que los PCCs se mantengan bajo control. En el caso de la hamburguesa, para finalizar, la verificación se haría a través de la calibración de instrumentos y la supervisión de la maquinaria. Las conclusiones que tenemos es que la inocuidad alimentaria da un valor agregado muy alto y además que para tener buenos resultados es necesario que el personal y de dirección estén comprometidos. Gracias.